A ver, señores estudiantes, estamos en el ensayo, estamos haciendo justamente la parte que corresponde a la definición. Y me dice que el ensayo es un escrito en prosa que va a exponer nuestra interpretación personal, pero siempre haciendo énfasis en el mundo subjetivo, pues nosotros desde que damos nuestra apreciación personal sobre un tema, ya se convierte en un mundo más subjetivo que objetivo. Pero el ensayo tiene validez porque es una investigación muy parecida al informe científico, sin embargo, sin el rigor del informe científico. Es decir, hago toda la investigación y luego doy mis opiniones sobre esa investigación. Y eso es lo que rompe con el esquema, porque acuérdense, la ciencia se caracteriza por el plural de modestia, o el lenguaje científico se caracteriza por el plural de modestia, pero aquí lo vamos a romper. Algunos autores consideran como un nuevo género literario al ensayo. Está como un pseudo género literario. Sin embargo, la mayoría de autores era de ese modo, por eso es que nosotros tampoco lo vamos a considerar de ese modo. Pero se los digo como referencia. Eh, a ver, estamos con vuestra compañera, vas a ir leyendo. Por favor, lee Sol. Sol, por favor, si tuvieras la bondad. Así pruebas que se entreta mucho, no tengo buen internet. A ver, estructura uno, introducción. En ella se enuncia el tema, el objetivo del ensayo, definición de algún concepto fundamental o idea central. Quiere demostrar. Esta tesis suele estar en el primer párrafo o en uno de los primeros párrafos. Su posición es enunciar la hipótesis que se busca demostrar. Explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto. Es el 10% del ensayo y abarca más o menos media hoja. Su objetivo específico es captar la atención de los lectores. ¿Leo el otro? A ver, vamos a tener tres elementos en la estructura del texto ensayístico o del ensayo. La primera es la introducción, la segunda es el desarrollo y la tercera es la conclusión. En la introducción trato de llamar bastante la atención de la persona que va a leer. Entonces, esa es una característica. Por eso que puedo comenzar con una frase célebre. Por ejemplo, el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y su causa que Dios defiende. Puedo comenzar con esa parte y hablar, por ejemplo, de la libertad de derecho en el Perú, digamos. Luego, con una cita tomada de un libro famoso, por ejemplo, puede ser una cita de la Biblia. Hay de aquel padre que no eduque a su hijo, lo llenará de vergüenzas 100 veces. Es una frase de la Biblia y puedo hablar de eso cuando hable del tema de educar a un hijo, ¿no? Luego, con una anécdota, etcétera. Y el ensayo es diverso, va a tener esa plasticidad. Continuamos, desarrollo, por favor. Desarrollo. Aquí se ordenan lógicamente las ideas principales y secundarias relacionadas con el tema, subtemas, proposiciones temáticas. Se enuncian objeciones si existen y se anexan citas, ejemplos y pruebas que sirvan para sustentar la tesis expuesta. El cuerpo o desarrollo del ensayo está conformado por un grupo de párrafos que abordan aspectos diferentes de la tesis. Contiene la exposición y análisis del mismo. Se plantean las ideas propias de las fuentes necesarias, libros, revistas, entrevistas y otras. Constituye el 80% del ensayo. Abarca más o menos de 4 a 5 páginas. Aunque debemos recordar que la extensión se conforma según las ideas que se desarrollan. Cada párrafo se compone de una idea principal y varias secundarias. En él va todo el tema desarrollado, utilizando la estructura interna, 60% de
90% de comentario. Muy bien. El desarrollo del ensayo se caracteriza por ser una investigación, es decir, yo he revisado bibliografía, he revisado entrevistas, he revisado periódicos, he revisado de repente internet y todas esas páginas, toda esa información se va a plasmar. ¿Dónde la voy a plasmar? Justamente aquí, en la parte del desarrollo. Toda esa información. Hago una síntesis de toda esa información, puedo hacer un poco de resumen y voy a hacer comentarios sobre los puntos importantes, una apreciación crítica. Por ejemplo, estamos hablando, digamos, del tema del agua. Ya hemos hecho la introducción, hemos delimitado el agua. Sol, un favor, si tuvieras la bondad, cierra tu micro. Está apagado, profe. Chicos, todos cierren su micro, porfa, ¿ya? Les decía, y esa información la voy a plasmar acá. Puedo hacer un poco de comentarios. ¿Qué es el comentario? Básicamente el comentario tiene que ver con dar mi opinión personal. Es decir, estamos hablando del tema del agua, la contaminación por plástico, digamos. La contaminación por plástico en el tema del agua. ¿Por qué tengo que ser? Deme un segundo, ¿ya? Por ejemplo, la contaminación por el agua, les decía. Digamos, si hablo de contaminación, puedo hablar de contaminación ambiental, contaminación de suelos, contaminación del agua, contaminación, yo qué sé, de diversos tipos. Entonces, el tema de la contaminación es demasiado grande para abarcarlo en un ensayo. Voy a seleccionar, voy a hablar de la contaminación del agua por plástico, digamos. Entonces, dentro de la contaminación del agua por plástico me doy cuenta que también es bastante amplio, porque estamos hablando de la contaminación del agua de los mares, el agua de los ríos, el agua potable. Elijamos la contaminación del agua potable, la que tomamos nosotros. ¿Cómo es que llega el plástico a lo que tomamos, a esta agua que bebemos? Bien fácil. El plástico se caracteriza por ser un elemento altamente resistente en la naturaleza. Imaginémonos que esto es un pedazo de plástico. No se descompone fácilmente el plástico. Cuando pasa el tiempo empieza a romperse en pequeñas partículas. Y estas partículas cada vez son más pequeñas, mucho más pequeñas, etcétera, hasta llegar a trazas, simplemente como el polvo de esto, exactamente de ese mismo modo, el polvo del plástico. Y ese plástico se va rompiendo aún más, y eso va a ser el plástico que absorbe el ser humano. Un ejemplo, todos comemos pan y generalmente vamos a la tienda a comprar pan. El pan está caliente, la bolsa está ahí. Les invito a hacer una analogía. ¿Qué pasa cuando yo agarro un fierro y le meto un fierro caliente a plástico? Saco el fierro, se ha hecho un hoyo, pero ¿qué pasa en el fierro? Queda trazas de plástico. Lo mismo pasa con el pan. Por ejemplo, cuando el pan está caliente, roza la bolsa, lo calienta y se va a quedar con micropartículas de plástico. Y se aplica lo mismo a los demás elementos, a los demás alimentos que vienen de ese modo, embolsados, ¿no? Y ese es un problema. De ese modo nosotros nos estamos comiendo plástico. Entonces mi tema ya cambió. Me doy cuenta que no me interesa tanto hablar de la contaminación del mar por plástico, sino me va a interesar más hablar de la contaminación del ser humano por plástico. Una de las vías va a ser obviamente la marítima, cuando comemos pescados, mariscos, estamos absorbiendo plástico. Otra vía va a ser cuando compramos pan o alimentos que están embolsados. Y así sucesivamente, por ejemplo, otra sería el aspirar, porque yo estoy rodeado de plástico en toda mi vida. Este celular es de plástico, la computadora tiene plástico, la pantalla de la computadora tiene plástico, mi billetera tiene trazas de plástico, mis USBs tienen trazas de plástico. ¿Y qué pasa cuando se quiebra un pequeño pedacito de este USB? Cae y ese polvo muchas veces lo absorbo yo. Entonces ya tengo una gran cantidad de acumulación de plástico en el cuerpo. ¿Y qué pasa con un cuerpo viviente que absorbe plástico? Porque el plástico no se descompone. Genera diferentes tipos de cáncer. Puede generar un cáncer de garganta, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, yo qué sé.
Y es un problema para toda la humanidad, porque nos hemos acostumbrado a utilizar el plástico, se nos ha hecho imprescindible. Y ese es el gran problema que tenemos que abordar. Acuérdate que el ensayo es seleccionar un tema, dentro del tema un problema y dar una alternativa de solución. Si tengo más de un problema, tendré más alternativas de solución. Pero eso es básicamente, selecciono un tema, selecciono problemas y doy solución a esos problemas. Pero son alternativas de solución, porque nadie puede decir que esta es la receta exacta para solucionar este problema. Puede haber 1000 recetas y eso es lo que nosotros hacemos con los ensayos, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener la tercera parte, que es la conclusión. Por favor, continúa leyendo. Ah, conclusión. En esta parte se retoma la tesis propuesta en la introducción y se demuestra su validez. El párrafo final del ensayo tiene como objeto recordarle al lector la idea sobre la que se le va a convencer o hacer reflexionar durante largo tiempo. En este apartado, el autor expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite y proponer líneas de análisis para cumplan el otro 10% del ensayo, alrededor de media página. Entre las más Para usuales, posteriores escritos, dice, ¿no? entre las más, entre las más usuales de terminar un ensayo puede emplearse sugerir una solución al problema planteado mediante una reflexión por medio de una pregunta retórica, utilizando una frase célebre, expresar una interpretación de lo expuesto. Muy bien. Lo que podemos hacer acá en las conclusiones es básicamente jalar la información. Por ejemplo, he dicho que la contaminación por plástico se da a través de pequeñas partículas en el aire. Ya jalo eso. Estamos expuestos. La contaminación por plástico se da a través de lo que consumimos. Jalo eso. Y así sucesivamente. Ahora, no puedo hablar en la conclusión de lo que no haya tocado en el desarrollo y puedo dar mi opinión. Por ejemplo, una de las conclusiones. Entonces, estamos expuestos permanentemente al plástico. ¿Cuál sería la solución? Reducir los plásticos. Entonces pongo eso en las conclusiones. El ser humano se ve afectado por la gran cantidad de plástico que hay en el planeta. Debemos reducir los plásticos y utilizar elementos diferentes para empacar nuestros productos. De repente más papel, más madera, más metal. Sin embargo, estos productos son más caros, pero ¿qué es preferible? ¿Enfermarnos de cáncer por pagar menos? No sé si esa sea una opción. Entonces, eso puede ir dentro de las conclusiones, básicamente. ¿Estamos dando una pequeña solución al problema planteado? Sí. Otra solución, tener prácticas sanas con el medio ambiente. Eso no lo he hablado de repente en el ejemplo, pero podríamos hablarlo a través de las investigaciones que vamos a hacer. ¿Cuál sería una práctica sana? Puedo comprar una bolsa de pan, de tela, cosa que evito comerme partículas de plástico todos los días. Y esa bolsa de tela la voy a conservar para comprar pan seguida todas las veces que vaya. Es más, puedo tener dos bolsas para poder tener más higiene. Y, pero ustedes dirán, profesor, ¿y una bolsa de plástico va a hacer tanta diferencia para tu salud? Sí, en primer lugar. En segundo lugar, se sabe que, por ejemplo, un ser humano que compra en bolsas de plástico tan solo en el pan, suma 1 kilo al año. 1 kilo. Imagínense si ustedes tienen 16 años, 15 años, 17 años, ¿cuántos kilos de plástico ya han ayudado al planeta a guardarse, ¿no? Si compraran tan solo con una bolsa de pan. Y es una práctica saludable para mi salud y es una práctica saludable para el medio ambiente. Entonces eso puede ir a mis conclusiones, ¿no? Tener prácticas saludables con el medio ambiente. Así sucesivamente, ¿no?
podemos buscar pequeñas soluciones a grandes problemas. Acuérdate, el ensayo son alternativas de solución, no es una solución definitiva. Puede que también haya una solución definitiva, pero surge de ti. Recuerdo al hablar de los ensayos, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que es un libro leído por todos los profesionales, ampliamente recomendado, incluso a niveles internacionales. Si bien habla de la realidad del Perú, también habla de la realidad de Latinoamérica, ¿no? Uno de los problemas era el problema del indio, en el cual nos explicaba que el indio tenía todos los vicios del bárbaro y ya no tenía ninguna de las virtudes que tenían sus antepasados y que había sido embrutecido a través del alcohol y a través de la falta de educación. Y decía José Carlos María, dale al indio, dale tierra, dale educación y dale tierra y el Perú cambiará. Pero en ese orden, dale educación y dale tierra y el Perú cambiará. En la revolución de Velasco se le dio tierra, es cierto, pero no se le dio educación. Es así que no cambió el Perú. Pero después, con los siguientes presidentes, se habló bastante del tema de la alfabetización. Uno de los que más en serio se tomó esto es Fujimori y alfabetizó a bastante gente. Y el Perú para el 2005 era una de las potencias más grandes de Latinoamérica económicamente. Y la alfabetización comenzó en 1980. Entonces no es novedad, pues. Eso ya lo había descrito Mariátegui en su libro. Y así sucesivamente hay muchas cosas que podemos aprender de los escritores peruanos, porque hablan de la realidad del Perú. Acuérdense, ¿cuál era el problema? El problema del indio. ¿Cuál era la solución? Darle educación y darle tierra. ¿Y cuál era la solución? El Perú cambiaría. Y exactamente eso pasó en los años 80 hasta el 2005. La alfabetización llegó un punto, me acuerdo, hacían una comparación en la cual en el Perú había 7% de analfabetismo, es decir, de cada 100 personas, 7 no sabían ni leer ni escribir. Y en Estados Unidos, que es un país infinitamente más rico que el Perú, 8 de cada 100 personas no sabían leer ni escribir. Pero estamos hablando de un país potencia mundial, primer mundo, extremadamente rico, sí. Eso nos habla de que tener dinero no es necesariamente ahondar en el tema educativo, ¿no? Entonces se ahondó bastante en el tema educativo en el Perú, siendo un país mucho más pobre, tenía menos tasa de analfabetismo que Estados Unidos. Y eso también nos habla José Carlos Mariátegui en su libro, ¿no? Hablando de la educación que deben recibir las personas. Continuemos. Ya hemos dejado bien sentada nuestra posición. Y finalmente, acá tengo algo muy importante, es la bibliografía. La bibliografía es todo lo que yo voy a buscar. Yo puedo buscar páginas web, puedo buscar libros, puedo buscar en internet, puedo buscar entrevistas en la radio, en la televisión. Es más, puedo hacer lo que yo vea por conveniente. Las personas tenemos derecho de tener opinión, tenemos derecho de hablar, por algo hay libertad de expresión, pero no necesariamente tu opinión va a ser escuchada, no necesariamente tu opinión va a ser respetada. ¿Por qué? Porque la opinión respetable y aquella que es nutrida es justamente en base a la investigación, en base a la lectura, en base a ver estos videos, estas entrevistas de expertos, en base de entender que no todos van a tener una posición igual sobre estos temas y aceptarlo de ese modo. Eso es lo que enriquece bastante el ensayo, la investigación científica, que debe ser rigurosa, pero además yo la enriquezco con mi apreciación personal. Es por eso que el ensayo, a pesar de haber sido producido hace tantos años, sigue siendo utilizado como medio de estudio, como una técnica de estudio y como un producto del estudio, ¿no? A ver, continuemos. Y ahora vamos a aprender básicamente cómo hacer un ensayo, porque antes de eso, vamos a ver un video de resumen. Dura 2 minutos, nada más. 2 minutos, se los estoy compartiendo por el chat para que lo puedan tener con sonido. Y los que no puedan no verlo por A o B motivo, no se preocupen, lo voy a poner acá para que puedan observarlo. Creo que no lo puse en el chat. Sí, sí, ya está. Aquí está.
2 minutos que vamos a resumir el ensayo. Profesor, tengo muy mala conexión ahorita y creo voy a tener que desconectarme, profesor. Sí, reinicia, no te preocupes, tú regresas. No me puedo volver a conectar, pero si puedo, voy a intentar. Puedo, profesor. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí. Muy bien, señores estudiantes. Ahora sí, vamos a pasar a aprender a hacer un ensayo. Pero antes de hacer un ensayo, tengo que responder ciertas preguntas que son básicas, pero importantes. Aquí está. Respondo estas preguntas y ya podemos pasar a elaborarlo de frente. Aquí están las preguntas. A ver, ayúdenme ustedes, participantes. Ariana González, Ariana González, Carla Humérez, Carla Humérez, Carla, no está Carla, ok. Cristian Gabriel, Profe, sí estoy, sí estoy. ok, Carla. Carla, vamos a responder unas pequeñas preguntas. ¿Qué es un ensayo? Es un texto en el cual se expone un tema con, con las ideas del autor, también con fuentes de las que el autor sacó para dar a conocer un tema. Excelente, muy bien, esa es la definición. Ahora, vamos a simplificarlo, ¿ya? Un ensayo es una investigación sobre un problema y dar una alternativa de solución. Si tengo más de un problema, tengo más alternativas de solución. ¿De acuerdo, Carla? A ver, otra vez, es una investigación sobre un problema que vamos a dar solución. Básicamente, cuando yo investigo un tema, voy a encontrar problemas. Por ejemplo, hablábamos de la contaminación por plástico. El problema, cómo la contaminación por plástico está afligiendo al ser humano con el tema del cáncer. La conclusión, tener prácticas más saludables, por ejemplo, reducir los plásticos, ¿no? Etcétera. Esas pequeñas recomendaciones le pueden salvar la vida a miles de personas. Tan simple como eso. Y es así que vamos a comenzar con esto. Mm, Gracias, Carla. Alguien, voluntariamente,
Lo que yo necesito primero es que deseen hacer este tema del ensayo. Dos, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? Voluntariamente. Solo necesito que sepas dos cosas. Una, un tema que te guste y que sepas de ese tema, nada más. Por ejemplo, el ensayo se presta, tiene plasticidad. Puedes hablar de, no sé, qué colores le dan mejor a tu rostro, que puede ser un ensayo, porque es plástico el ensayo, o también puedes hablar de la cura para el cáncer. O sea, así de vertical o de diametralmente distintas son las temáticas de los ensayos. Puedes hablar de ¿qué videojuego estás jugando en este momento? Hasta la cura para el SIDA. Así de diametralmente distintos pueden ser los temas en el ensayo. Así que no se aflijan por el tema, lo importante es que aprendan a investigar y puedan plasmar sus ideas y opiniones. ¿De acuerdo? Entonces yo quisiera que alguien me ayude. Voluntariamente alguien que quiera participar. Yo, profe. Su nombre, por favor. Gutiérrez, soy Nesit, profe. Nesit Gutiérrez. Hola, Nesit, ¿cómo estás? Nesit Gutiérrez. Ya. Nesit, ¿cuál es el tema que te gusta? ¿Se puede hacer un tema de debate, profe? O sea, ¿Un tema polémico? Sí. por así ¿Cuál es? decirlo. Eh, O sea, por supuesto que digamos, sí. lo de argumentar desde mi posición un ensayo. Ya, pero dame el tema. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Puede ser el aborto? Ya, genial. Vamos a hacer un tema harto conocido, el aborto. Ya, vamos, como tú dices, para poder hacer un tema de debate vamos a tener contrastación. En la información que yo voy a recibir, no siempre la información que yo voy a recibir es a favor. Por ejemplo, en la anterior clase desarrollaba un tema con su compañero, los videojuegos. ¿Qué beneficios traen los videojuegos? Y obviamente traen beneficios. Decía agilidad mental, control de emociones, mayor inteligencia, desarrollo de habilidades tecnológicas y todo lo demás. Pero también traía problemas, por ejemplo, problemas de visión, en casos extremos, convulsiones epilépticas. Y entonces su compañero, yo le dije, uno tiene que ser sincero, ¿no? Puede que mi investigación, lo que yo creía en un primer momento, no sea correcto, sea diametralmente opuesto. Y hay que ser sincero en la investigación. Entonces puedo plasmar también eso. Es así que, como tú dices, este es un tema polémico, lo vamos a hacer en base a contrastación. ¿Aborto sí, aborto no? ¿Ese es el tema o cuál es el tema, Nesit? Ya que es un ensayo, profe, o sea, ¿no es cierto? Habla desde la opinión del escritor. Sí, pero necesito bases. O sea, lo primero que tienes que hacer en un ensayo es la investigación. Ya Y entonces podría eso lo ser voy a poner pros y aquí en contras. bibliografía. ¿Qué? Pros y contras. Ya. Vamos a buscar a favor del aborto. ¿Está bien? 10 razones para legalizar el aborto, me dice. Ahora, cuanto más recomendable la página, mucho mejor. Si la página es básicamente una página conocida, por ejemplo, este Centro de Estudios Legales y Sociales, no necesariamente tiene relevancia internacional. Sin embargo, lo voy a tomar como parte de mi bibliografía. Entonces voy a separar ahora mi bibliografía. Voy a poner elementos a favor y voy a poner elementos en contra. La primera parte va a ser a favor y la segunda parte va a ser elementos en contra del aborto. Vamos a ver en nuestra investigación. A ver, 10 razones para legalizar el aborto, dice. La primera, leyes y jurisprudencia, tratados para la legalización. Dos, penalización del aborto. La penalización del aborto no disuade a las mujeres que desean abortar. Afecta y restringe y viola los derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres.
Claro, una persona que no tiene economía y que va a tener un hijo se condena a la pobreza, por ejemplo. Va a tener que luchar 2 o 3 o 4 veces más para poder salir de los niveles de pobreza en los cuales está. La induce a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida. Eso es una realidad, sí, es cierto. Aumenta las muertes y la pérdida de la salud de las mujeres por abortos inseguros. Hay mujeres que quedan estériles, que mucho después desean tener hijos y ya no pueden por un tema de un aborto mal hecho. Impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Sí, porque hay abortos legales, por ejemplo en el Perú, si está en peligro la vida de la madre, se permite el aborto, o en caso el niño vaya a tener unas malformaciones congénitas que arriesguen su calidad de vida, se permite el aborto. En el Perú el aborto no está permitido, pero médicamente y legalmente hay el aborto médico, ¿no? Perdón, esa es la frase. La falta de acceso a abortos seguros cuando está en riesgo la vida o salud produce muertes por causas indirectas. Obviamente, por ejemplo, un mal grado o un mal aborto luego puede causar una infección, una septicemia. Tiene, tiene fundados los datos, parece una posición respetable. Lo voy a tomar como referencia para mi bibliografía a favor y puedo poner en contra del aborto. Porque tú querías hacer un tema polémico, ¿verdad? Entonces voy a ver cuáles son los argumentos. Acá es más, ya tengo hecho el trabajo, ¿no? Me dicen argumentos a favor y argumentos en contra. Habría que ver de dónde viene esta información, quién la ha hecho. Honestamente, voy a preferir pasar por esta vez desinformación y voy a ver 7 razones para decir no al aborto. Viene de Libero. Vamos a escuchar, vamos a ver que es un diario más o menos conocido. El aborto por la libertad y los derechos de la mujer. El argumento central que sostiene que el aborto es un derecho de la mujer a decir libremente sobre su cuerpo, aun cuando en Chile se admita más reservada que públicamente, una de las máximas injusticias que amparan las leyes del aborto del mundo es degradar a una segunda categoría la existencia de un individuo de la especie humana por el solo hecho de que su supervivencia depende de la madre. Es decir, cuando una mujer aborta, no está afectando solo su cuerpo, está afectando la vida de otro ser humano. Eso es lo que dice en pocas palabras. Quien no ha nacido no es persona. Los defensores del aborto han resuelto de una forma muy simple y categórica desconocer la vida y los derechos de un ser humano en gestación, negar su condición de ser humano. Es decir, a ver, lo voy a poner en palabras tal vez tontas, pero quisiera que entiendan la analogía. El elefantito, la elefanta va a tener pues elefantitos dentro de su barriga. No porque sea un feto va a dejar de ser elefante. Cuando crezca eso va a ser un elefante gigante. Lo mismo, un puma va a tener un pumita en su barriguita y va a crecer y se va a convertir en un puma. Es decir, no podemos negar la propia naturaleza del ser humano. El ser humano, por mucho que esté en la barriga de una persona, es pues un ser humano. Eso es lo que me está diciendo. El aborto para salvar la vida de la madre. Wow, acá se va en contra hasta de nuestra propia ley. La prohibición del aborto en Chile no ha impedido que ni antes ni ahora los médicos practiquen de manera legal y abierta las terapias necesarias para salvar la vida de la madre. El aborto no está definido como una acción que busca impedir que un embrión o feto continúe con su desarrollo intrauterino, categoría en la que no caben los tratamientos que practicados con otro objetivo pueden generar interrupción de un embarazo. Los médicos a quienes se ha consultado sobre este punto han sido categóricos. A ninguna mujer con riesgo de muerte se le niega en nuestro país el tratamiento adecuado para salvar su vida, aun cuando si por causa de su aplicación se interrumpa el embarazo. Lamentablemente, cuando está en peligro la madre, que va a ser la principal benefactora de los niños, ¿no? Básicamente va a ser quien nos acompañe toda la vida o casi toda la vida. Bueno, se permite el aborto, ¿no? No opino que esté mal el aborto terapéutico, yo creo que está bien. Tal vez sea una de las pocas formas en que se puede aceptar el aborto.
Chile es uno de los 4 países del mundo donde no hay aborto. Chile es una de las excepciones en el mundo, tal como fue en el siglo XIX frente a la esclavitud. El 24 de julio de 1823 se convirtió en el primer país americano y el segundo a nivel mundial en decretar la libertad absoluta de los esclavos. En vez de avergonzarnos, deberíamos sentirnos orgullosos de que nuestro país, tal como antes a la esclavitud, marque la diferencia significativa, ni más ni menos que al respeto de la vida y la dignidad del ser por nacer. Entonces está interesante, ¿no? Lo puedo tomar como elementos en contra del aborto. Necesito, ¿tú qué tal? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo en eso? Sí, Profe, disculpe. ¿has escuchado lo que he leído? Sí. Ya. Entonces me vas a ayudar con las conclusiones. Son conclusiones muy apresuradas. Tan solo he leído un párrafo de lo que decía. Pero por una parte, como conclusión, ¿podríamos estar a favor o en contra del aborto? Desde mi Antes posición, que nada, ¿usted podría contestar si es que está a favor o en contra? El aborto terapéutico, ya lo dije, sí. O sea, aborto terapéutico en el caso de que la madre, que va a ser Haya riesgo de muerte. principal, la O sea, como principal es ahora en persona. Perú, ¿está de acuerdo usted con la ley ahora en Perú? A ver, te explico algo. Mira, eh, lamentablemente nuestra población es bastante ignorante. El Cusco es un caso sui generis, o sea, el Cusco frente a otras poblaciones del Perú es bastante inteligente, bastante culto y bastante estudioso. Yo he visto acá literalmente personas que se matan porque sus hijos estudian en una universidad, un instituto, cualquier carrera. Pero ese caso, ese fenómeno no se da a nivel nacional. Eso es sui generis, es único. Otra ciudad que tiene bastante tema cultural, mucho más que el Cusco, es Arequipa, y eso es innegable. Es innegable. Ellos tienen una producción literaria mucho más grande que nosotros, tienen empresas y todo. Y lo han sabido llevar bien, ¿no? Ahora, en Lima es un caso aparte, ¿no? En Lima hay bastante gente que quiere ser profesional, aspira a ser profesional, hay bastante gente inteligente, pero también hay bastante pobreza, bastante miseria. Y si tomamos en cuenta nuestra propia realidad, tal vez la opción del aborto legal hasta podría ser razonable durante algunos años, porque dice la estadística, no lo digo yo, dice la estadística que el 60% de las mujeres en el Perú en algún momento han abortado. Y esa estadística es lamentable. O sea, es triste, es triste. Eh, ¿Por qué? Porque eso habla de que no tenemos un cuidado con las relaciones sexuales. Dos, habla de que hay un mercado negro para el aborto gigantesco, gigantesco en el Perú. Saca tu cuenta, ¿cuántos millones de peruanos somos? Somos más de 30 millones de peruanos. Ya estamos llegando, creo, a los 30. Las estadísticas dicen 31, 32, yo creo que llegamos fácilmente a los 33 con todos los extranjeros que tenemos acá. Sácate la cuenta de que 15 millones de mujeres por lo menos hay en el Perú. Y saca la cuenta de los casos no registrados. La gente que no se atreve a hablar a favor ni en contra del aborto, decir yo he abortado o no he abortado. Saca tu cuenta. ¿Tú crees que solo sea un 40, 50, 60% de mujeres que han abortado? De repente es un poco más, de repente llega al 70%. Yo creo. Saca tu cuenta de que son mujeres en edad fértil. Entonces estamos hablando de por lo menos unos 2 millones de abortos en el Perú. Y entonces te pregunto a ti, ¿no sería lógico beneficiar a 2 millones de personas con buena atención en una clínica, en un hospital? Lamentablemente, pues, en el Perú hay un mercado negro para el aborto. ¿Por qué? Porque hay bastante aborto. O sea, legalizar lo que ya existe simplemente sería quitarnos la venda de los ojos y decir, en el Perú hay bastantes problemas sociales.
Hay muchos problemas sociales. Y esos problemas del aborto no solo causan problemas físicos a la madre, va a causar problemas psicológicos. Y en el Perú hay bastante enfermedad mental. Mucha gente del Perú, lean las estadísticas sobre salud mental en el Perú, son catastróficas. La emergencia se debe declarar hace años. Y les voy a decir, mire, hemos venido de una hiperinflación, luego vino el tema del terrorismo, luego ha tenido el tema de la reconciliación nacional. Obviamente hay bastante enfermedad en el Perú, pues, enfermedad mental. ¿Por qué? Porque imagínate que había personas que no querían salir a la calle porque no sabían si iban a volver a su casa o no. Así han vivido vuestros abuelos, algunos de vuestros padres. Entonces eso atrae problemas. Ahora, revisa las estadísticas de violación. El Perú, creo que es el cuarto o tercer país en el mundo sobre violación. Y eso de casos denunciados. Si hablamos de los casos que no denuncian, o sea, la salud mental en el Perú está por los suelos. Y es cierto, pues seamos honestos, seamos honestos. Los colegios nacionales no tienen para pagar un psicólogo para 800, 1000, 3000 alumnos. Lo mínimo que debe haber en un colegio es un psicólogo. Y el país dice que no lo puede pagar, pero tenemos para perdonarles impuestos a las empresas. Eso sí hay plata. No sé, o sea, si analizamos todo eso, dime tú, ¿sería lógico que haya una ley de aborto en el Perú? Yo Me duele decir lo que voy a decir, pero yo creo que en este momento el Perú lo necesita. Y quisiera que llegue un tema bastante álgido de trabajo psicológico en el Perú para atender a todas esas personas y poder tal vez paliar esto, ¿no? En un futuro ya no necesitar de una ley de aborto. ¿Por qué? Porque las personas van a decidir libremente. Ya no va a haber estos casos de violaciones tan grotescas que ser el tercer país o cuarto país en el mundo, o ya no va a haber este tema de que vamos a tener tantos niveles de enfermedad mental. Eh, Definitivamente es un grito de ayuda que está pidiendo esta sociedad. Lean las estadísticas, chicos. O sea, yo no les voy a hablar, pues yo puedo hablar barro. Ustedes vean las estadísticas del MINSA y sorpréndanse, vean ustedes y analicen y después dicen si tengo o no tengo razón. Yo creo que en ese momento sí necesitaríamos esa ley para que estas mujeres puedan ser bien atendidas y para que estas atenciones no causen repercusiones psicológicas en estas mujeres a futuro. Y ahora el tema del varón, el varón también queda afectado, no crean que decir que han sido parte de un aborto, porque si tú no quieres asumir tu rol de padre, obviamente estás siendo parte del aborto. No creas que quedas bien, moral o psicológicamente, no creas que vas a quedar igual que antes. ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando te diga, papá, yo soy tu primer hijo? ¿Qué le puedes responder? Entonces, esas estadísticas me obligan a decirte lo que te estoy diciendo. Hay que analizar bien la realidad de cada sociedad. Yo soy pro vida, me gustaría que no aborten. Como dice Miguel Ángel Cornejo, él tiene un hermoso poema sobre el aborto y él agradece a su madre porque su madre fue violada por 4 o 5 sujetos y ella decidió no abortarlo. Lo dio en adopción y se volvió un conferencista internacional, buscó a su madre, la perdonó y volvieron a reconciliarse, ¿no? Pero es un caso sui generis, pues. Miguel Ángel Cornejo ha llegado a ser quien es por justamente pensar de la manera que pensaba y hacer las cosas que hacía, ¿no? No sé si hay muchos chicos que tengan esas oportunidades en nuestra sociedad de poder desarrollarse plenamente en una sociedad tan difícil. Eh, Te comento, ¿no? Las estadísticas de pobreza en el Perú son estratosféricas y después de esta pandemia van a ser mucho más grandes. Quisiera que todos estén bien, pero todas esas cosas me obligan a decirte que sí se necesita una ley de aborto en el Perú. No, no soy yo quien para decidir eso. Eso lo va a decir la sociedad.
Eso se debe llevar en votación. Por mucho que yo lo diga, no va a ser importante para nadie. Yo sé que muchos de ustedes en este momento dicen, no, eso no es cierto. Y está bien, tienen derecho de opinar. Por eso hay la gente que está en pro del aborto y en contra del aborto. Pero basados en la realidad social que hay en el Perú, yo te diría eso, ¿no? Se necesita durante algunos años, mientras se trata el tema de la salud mental bastante bien en el Perú. Porque, y es más, tal vez haya países que no lo necesitan, ¿no? Países grandes, donde la gente está bien informada, donde la gente ha llegado a un nivel de vida que puede o no decidir tener un hijo y que no va a afectar su vida, económicamente hablando. No sé, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Dubái, tal vez países como esos sí se pueden plantear el no abortar, pues, porque no necesita, o sea, yo no encuentro la lógica. ¿Qué me va a decir un jeque árabe que no puede mantener a sus hijos? ¿Qué me va a decir una persona que vive, por ejemplo, en Suiza, que es uno de los países que más altos estándares de vida tiene? ¿Por qué no quiere tener un hijo? ¿Por qué lo va a abortar? Ahí sí puedo decir, pues, ¿por qué no te has cuidado? ¿Por qué no has hecho lo correcto? A ellos sí les puedo reclamar, sí les puedo decir. O en Japón, ¿cómo no te vas a cuidar? Oye, tienes la tecnología, tienes todo para evitar esto. Es más, tienes pastillas que tomas y que durante varios meses sabes que no vas a poder tener un hijo. ¿Y por qué no has tomado esos anticonceptivos? A esas mujeres les puedo reclamar, pero no le puedo reclamar pues a una persona que vive en un hogar lleno de violencia, que su único recurso ha sido de repente buscar el amor de alguien o el supuesto amor de alguien y haber pues caído en la tentación química del amor, porque el amor es eso, ¿no? Es una tentación química para perpetuar la especie. Ahora, un amor bien llevado ya es pues trabajo, dedicación, esfuerzo, ¿no? Eso ya es otro tema, ya. El tema de pareja, ahí cada pareja sabe que ha trabajado para entenderse con la persona que tiene al frente. Eso ya es un tema de madurez. Pero a una pobre niña que nunca ha tenido amor de padre, de madre, que es violentada en todos los términos habidos y por haber, decirle, oye, ¿por qué no te has cuidado? No sé si sea lógico, si sea plausible, ¿me entiendes? Entonces, visto todas esas aristas de nuestra realidad, te diría que sí se necesita. Ahora, si tú me dices que no, está muy bien, tienes todo el derecho. ¿Por qué? Porque yo no te estoy hablando de casos como el nuestro, que tus papás son profesionales, que tú estás en un colegio respetable, o en mi caso, que yo soy profesional, tengo un empleo. Estoy hablando de gente que no tiene ni para comer. Y traer un niño al mundo, para ellos no es una opción factible en este momento, porque les va a cambiar la vida diametralmente. O sea, si ya estaba mal, alimentar a un niño más va a ser mucho más problema para ellos. Pero si tú te vas al caso, te pongo en esos casos de esos países extranjeros que me dicen pro aborto, oye, si tú has tenido la educación, has tenido los medios económicos, has tenido todo tipo de beneficios, ¿cómo puedes estar en favor del aborto? No te entiendo. A esas personas sí yo les reclamaría de canto a canto, porque no te has cuidado y toda la cháchara que se les dice a estas personas. Ahora, no sé, o sea, te estoy hablando de casos extremos, ¿no? Tampoco creo que si legalizaran el hecho del aborto, haría un aborto tan masivo, ¿no? En el Perú. Porque obviamente tiene que ver eso con las políticas de salud mental. Tienes que ir pues a atender a todas esas personas, hacerles entender que hay oportunidades, ¿no? El Estado es bastante criticado, ¿no? En estos últimos años, pero yo he visto un cambio drástico en el Estado. Por ejemplo, el Estado ha pasado de hablar de, cuando yo era niño, nos daban clases de sexualidad en los colegios. Básicamente tutoría, se llama OBE, Orientación por el Bienestar del Educando, y se nos hablaba de métodos anticonceptivos, se nos hablaba del sexo, se nos hablaba de la sexualidad, cosa que hoy día está prohibido en los colegios. No prohibido por una ley específica, sino tácitamente. Los papás no quieren que se hable de ese tema. Y es preferible no hablar, porque te canchas unos líos únicos.
Entonces los profesores nos hemos visto bastante limitados de hablar de esos temas, pero te cuento, de mi promoción, por ejemplo, yo tengo una hija y la gran mayoría tiene un hijo. Pero ya estamos viejos, pues ya es hora de que tengamos nuestros hijos. Y hay algunos chicos que han dejado el colegio, que no han podido de repente acabar el colegio, y ellos sí tienen 3, 4 hijos. ¿Coincidencia? Te pregunto yo. ¿Tú crees que es coincidencia que la gran mayoría de nosotros haya desarrollado una vida antes de tener nuestra familia y nuestros compañeros que han dejado el colegio, que no han recibido esas charlas que hemos recibido hasta quinto de secundaria, tengan 4 o 5 hijos? ¿Tú crees que es coincidencia? No es coincidencia, pues. El Estado está hablando bastante de, por ejemplo, el bien público. Antes yo me acuerdo, ibas al baño, en la universidad era una vergüenza, pues. Es una universidad y veías el baño completamente destrozado. Y ahí veías a algún tonto que le estaba dando una patada. Y tú le decías, oye, tranquilo, es la puerta del baño, es para todos. Y ahí tú qué te metes. Tú quedabas mal por reclamar, porque era un bien público. Y hoy en día, pues las universidades están cambiando, ya cuidan sus cosas, la gente ya cuida las cosas que son de todos, ¿no? Entonces, el Estado está haciendo un gran esfuerzo en cambiar la mentalidad de las personas, pero lamentablemente hay mucha gente que se resiste a cambiar y que opina que todo lo que hace el Estado está mal. Yo pienso, ¿no? Humildemente, desde mi punto de vista, no necesariamente es